Development in the Maddie McCann mystery. UK media are reporting that police have uncovered new evidence. They're said to be looking at more than 20 plots of land in the easternmost part of Praia da Luz, near where the 3-year-old went missing all those years ago, but also close to the home of the main suspect, Christian Bruckner. El 3 de junio de 2020, los fiscales alemanes hicieron un anuncio sorprendente. Christian Bruckner, un depredador convicto, fue nombrado oficialmente el principal sospechoso de la desaparición de Melin McCann. Las autoridades afirmaron que tenían pruebas concretas de que Melin estaba muerta y que Bruckner era responsable. Las autoridades alemanas creen que el delincuente sexual condenado es el culpable basándose en las afirmaciones de testigos clave y pruebas circunstanciales. En el momento de su desaparición, Bruckner vivía fuera de la red en una casa rodante cerca de Praia da Luz. Tenía un largo historial delictivo que incluía abuso, tráfico de drogas entre otros. La noche en que Melin desapareció, recibió una misteriosa llamada telefónica alrededor de las 10 de la noche, que lo situó cerca de la escena. En julio de 2020, la investigación se amplió. Las autoridades alemanas buscaron pozos y propiedades vinculados a Bruckner en Alemania, mientras que equipos portugueses excavaron sitios en Praia da Luz. No se encontraron restos, pero la atención en torno al caso aumentó. Pronto aparecieron hechos más inquietantes. Años antes, la policía había encontrado memorias USB escondidas debajo de su perro muerto en una fábrica abandonada. En su interior había más de 8.000 archivos perturbadores, entre los que había imágenes de maltrato, fantasías retorcidas y fotografías. También encontraron trajes de baño de niños, productos químicos y documentos que describen la drogadicción de niños. Sus oscuras obsesiones ya no eran especulaciones, fueron documentados. Para aumentar las sospechas, una ex amiga llamada Helga B. afirmó que Bruckner prácticamente había confesado. Una vez dijo durante una conversación sobre Melin, luego vino otro giro escalofriante. Desde la prisión, escribió Bruckner cartas burlonas a la prensa sugiriendo que había burlado a los investigadores. El 12 de mayo de 2021, los fiscales anunciaron que nuevas pruebas circunstanciales habían fortalecido su caso, aunque se ocultaron detalles. Y el 22 de abril de 2022, los fiscales portugueses nombraron formalmente a Bruckner Naren Arguido como sospechoso formal. En mayo de 2023, la investigación se centró en el embalse de Arada, una zona remota a 30 kilómetros de Praia da Luz, donde se sabía que Bruckner acampaba. Los buzos buscaron en las aguas turbias, se tomaron y analizaron muestras de suelo. Aún así, no se encontró ningún cuerpo. Para enero de 2025, los fiscales admitieron que, sin pruebas forenses más contundentes, era poco probable acusar a Bruckner de asesinato. Se acercaba la fecha de su liberación por una condena previa por violación, el 17 de septiembre de 2025. Luego, en junio de 2025, solo 3 meses antes de su liberación programada, los investigadores iniciaron una búsqueda exhaustiva de 3 días cerca de su antigua casa de campo del Algarve. ¿Dónde centrarán su búsqueda esta vez? Bueno, Sherbo, se dice que están buscando más de 20 parcelas de tierra en la parte más oriental de Praia da Luz, cerca de donde desapareció el niño de 3 años. Los equipos utilizaron drones con radar de penetración terrestre y unidades de excavación. Encontraron una pistola calibre 6.35, fragmentos de ropa y huesos de animales, elementos que ahora serán sometidos a pruebas forenses. Un investigador portugués describió los materiales como muy antiguos, casi arqueológicos. Ese mismo mes, una mujer misteriosa pagó las multas judiciales pendientes de Bruckner, eliminando el último obstáculo legal para su liberación. Where will they focus their search this time around? Well, Shervo, they're said to be looking at more than 20 plots of land in the easternmost part of Praia da Luz, near where the 3-year-old went missing. Una de las muestras recuperadas ya ha sido descartada, pero otras aún plantean preguntas sin respuesta. Era el 28 de abril de 2007, un sábado soleado en la tranquila ciudad turística de Praia da Luz, situada en la costa sur de Portugal. Para la familia McCann, esto debía ser el escape perfecto, un descanso de la rutina, una oportunidad para relajarse, recargar energías y pasar tiempo con amigos cercanos. Kate y Jerry McCann llegaron a la ciudad con sus 3 hijos pequeños, las gemelas de 2 años Sha y Emily, y su hija mayor, Melin, de solo 3 años, rubia, de ojos brillantes y llena de curiosidad. La familia se instaló en el apartamento 5A del Ocean Club Resort, un apartamento en la planta baja que daba a un paseo público a pocos pasos de la carretera. Parecía un alojamiento vacacional cualquiera. Suelos de baldosas, habitaciones soleadas y un pequeño patio cerrado. Es bastante seguro, pensaron. Seguro.
Los arreglos para dormir de los niños fueron adaptados para su comodidad. El dormitorio de Melin compartido con sus hermanos gemelos, con su CS escondido junto a su cama. No estaban solos en este viaje. Los McCanns eran parte de un grupo más grande, 7 amigos adultos y 8 niños en total. La mayoría de ellos eran colegas médicos o profesionales de Leicester. Ese primer día llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde haciendo el viaje de 1 hora desde el aeropuerto de Faro. No había nada inusual. Dejaron sus maletas, se cambiaron de ropa y se unieron a las otras familias en el evento de bienvenida del resort, bebiendo sangría, mirando a los niños chapotear en la piscina y poniéndose al día bajo la luz dorada del Algarve. Más tarde esa noche, todos se dirigieron al cercano restaurante Millennium para una cena informal. Los niños, ya somnolientos por el viaje y la emoción del día, fueron alimentados, bañados y arropados en la cama a las 8:45 de la noche. Melin llevaba su habitual pijama rosa con Illore estampado en la pierna. Al parecer esa noche fue tranquila. Kate y Jerry se quedaron en el apartamento y optaron por relajarse frente al televisor. Estaban exhaustos, pero contentos. Todo se sentía seguro, normal. Después de instalarse en esa primera noche tranquila, los McCanns y sus amigos rápidamente encontraron un ritmo. El 29 de abril marcó su primer día completo en el Ocean Club Resort, y con él vinieron rutinas que los harían sentir seguros hasta que ya no lo fueran. Cada mañana, Melin y los gemelos asistían al club infantil del complejo. Melin se mostró especialmente entusiasta, conversadora, llena de energía y ya simpatizante del personal. Pintó cuadros, hizo amigos y les contó a sus padres todas las cosas nuevas que había hecho. Kate escribió en su diario que Melin seguía preguntando: ¿Dónde estabas hoy, mami? Los extrañaba cuando no estaban cerca. A medida que los adultos se relajaban, la velada del grupo adquirió un patrón familiar. Alrededor de las 20:30 horas, después de los baños y los cuentos para dormir, los niños fueron arropados en sus camas en sus respectivos apartamentos. Luego los adultos, incluidos Kate y Jerry, caminarían la corta distancia hasta el restaurante Tapus, un comedor junto a la piscina ubicado a unos 50 metros de su apartamento. Desde la mesa no podían ver las habitaciones, pero se sentían bastante cerca. Idearon un sistema para tranquilizar sus mentes. Cada 15 a 30 minutos, uno de los adultos dejaba la mesa para ir a ver cómo dormían los niños. A esto lo llamaron su sistema de control. Parecía un equilibrio responsable entre el tiempo social y la vigilancia de los padres. Fue durante esas noches, 29 y 30 de abril, 1 y 2 de mayo, que el sistema estuvo en funcionamiento sin problemas. Cada control trajo consigo tranquilidad. Cada vez los niños estaban exactamente donde debían estar, profundamente dormidos. Eran médicos, profesionales, gente metódica, cautelosa. Es por eso que la idea de que algo saliera mal parecía imposible. El complejo me pareció seguro. El pueblo estaba tranquilo y estaban rodeados de amigos de confianza. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que alguien podría estar observando, esperando. El jueves 3 de mayo de 2007 comenzó como cualquier otro día en el Ocean Club Resort. El sol salió sobre Praia de Low y los McCann siguieron su rutina habitual de vacaciones. Esa mañana, Melin asistió al club infantil del resort como de costumbre. Ella jugó, rió y después le contó a sus padres que había pasado un día maravilloso. Según se informa, Melin le hizo a su madre una pregunta simple pero inquietante. ¿Por qué no viniste cuando Sean y yo lloramos anoche? Kate recordó más tarde el momento en sus memorias, describiendo lo desconcertados que estaban ella y Jerry. No habían oído nada. Los niños parecían estar bien esa mañana. Aún así, ese comentario silencioso dejó una pregunta persistente. Algo o alguien los había molestado la noche anterior. El personal la recordaba como una persona brillante, educada y llena de energía. No había ninguna señal, ningún indicio de que algo andaba mal. Esa noche, la familia siguió su ritmo establecido. I think if you know the location here, which you've seen, what we did, I think, and we've been reassured by the fact in the thousands of messages from people who've either done exactly the same or said they would have done the same. And for us, it really wasn't very much different to having dinner in your garden. The children had appeared fine that morning. Kate y Jerry bañaron a los niños, les leyeron un cuento antes de dormir y acostaron a los 3 a las 7 de la noche. Melin llevaba su pijama rosa favorito de Illore. Alrededor de las 8:30 de la noche, Kate y Jerry salieron del apartamento y se reunieron con sus amigos en el restaurante Tapus, a solo unos pasos de distancia, unos 50 metros, pero sin línea de visión directa al apartamento. Estaban sentados en una mesa cerca de la piscina.
era la misma mesa en la que habían estado sentados toda la semana. El grupo de amigos, posteriormente llamado Tapa 7, se turnaba cada 15 a 30 minutos para ver cómo estaban sus hijos en apartamentos cercanos. A las 9:05 de la noche, Jerry se levantó de la mesa y caminó de regreso al apartamento. Entró por la puerta del patio y vio a los 3 niños en la cama. Melin, hasta donde él podía ver, estaba dormida. Todo parecía normal. Apenas unos minutos después, alrededor de las 9:15 de la noche, Jane Tanner, una del grupo, salió para ver cómo estaba su propio hijo. Mientras caminaba por la calle, vio a un hombre que llevaba a un niño pequeño descalzo y vestido con un pijama de color claro, con lo que ella pensó que eran patrones florales. En ese momento, ella no pensó mucho en ello. Durante años, ese avistamiento sería considerado como un posible avance. Me pareció que los entrantes estaban a punto de llegar, así que pensé, iré a hacer una comprobación. Habían pasado unos 20 minutos más o menos cuando lo comprobamos por última vez. Entonces pensamos que iría a comprobarlo antes de que llegara la comida. Entonces, salí del restaurante y subí la colina. Pasé a Jerry. Estaba hablando con uno de sus amigos tenistas. Muchos creen que Jane Tanner podría haber presenciado el secuestro en tiempo real. Pero en 2013, después de una revisión completa del caso, Scotland Yard identificó al hombre. Era un turista británico que llevaba a su propia hija a casa después del accidente nocturno en el resort. Su relato coincidía perfectamente hasta con el pijama. Al final, el avistamiento no estuvo relacionado con la desaparición de Melin. A las 9:30 de la noche, otro miembro del grupo, Matthew Oldfield, se ofreció a ver cómo estaban los niños McCann. Entró en el apartamento, pero no miró de cerca. Más tarde admitió que vio a los gemelos, pero no estaba seguro de si Melin estaba allí. Luego, alrededor de las 10 de la noche, Kate se levantó para su turno. Ella regresó al apartamento 5A a través de la entrada del patio. Cuando entró, sintió que algo no andaba bien. La puerta del dormitorio de los niños estaba entreabierta. Una brisa la empujó más amplio y luego el silencio. Ella miró dentro de la habitación. Los gemelos estaban dormidos en su cuna, pero la cama de Melin estaba vacía. El corazón de Kate se encogió. Ella miró a su alrededor y revisó el armario. Debajo de la cama, nada. Ella corrió de regreso al restaurante gritando. Se desató el pánico. El grupo se dividió y buscó en cada rincón del complejo. El personal y los invitados se unieron, pero no hubo gritos, ni vidrios rotos, ni entradas forzadas. La persiana frontal estaba ligeramente abierta. La ventana que había detrás estaba levantada. Era posible que alguien hubiera entrado desde afuera, entrado silenciosamente y salido con un niño en brazos. A las 10:15 de la noche, Jerry envió a Matthew para alertar a la recepción. Y a las 10:30, el complejo turístico activó su protocolo para niños desaparecidos. Alrededor de 60 empleados e invitados, junto con la policía local, comenzaron a gritar el nombre de Melin y a recorrer el complejo hasta el amanecer. A pesar del enorme esfuerzo, no se encontró rastro de ella. Las primeras horas fueron críticas, pero en medio del caos y la confusión no se preservó ninguna escena forense. Los testigos clave no fueron interrogados de inmediato y no se impuso ningún cierre inmediato en las salidas del complejo. Una serie de errores que obstaculizaron la investigación inicial. El 5 de mayo, apenas 2 días después de la desaparición de Melin, la policía de Portugal publicó su primer retrato robot. Era un dibujo tosco, no identificado y vago, pero representaba el primer intento público de atrapar a quien pudiera haberla secuestrado. Junto al boceto, las autoridades expresaron una pequeña pero crítica esperanza. Creían que Melin todavía estaba viva, posiblemente dentro de un radio de 3 millas del Ocean Club Resort. El mensaje era al mismo tiempo escalofriante y extrañamente reconfortante. En algún lugar, quizás cerca, Melin aún podría estar esperando a ser encontrada. Y tú lo sabes. Una de las primeras personas que cayó bajo sospecha fue Robert Mura, un portugués británico que vivía a pocos metros del apartamento de McCann. Se ofreció a ayudar a la policía como traductor, pero pronto se encontró siendo objeto de un intenso escrutinio. La policía registró su casa,
confiscó sus dispositivos electrónicos y lo nombró sospechoso oficialmente. Pero al final no hubo pruebas, solo especulaciones, y Mura fue absuelto. A medida que fueron pasando los días, la historia fue tomando fuerza. Del 8 de mayo a junio de 2007, la desaparición de Melin McCann se convirtió en una obsesión internacional. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron sus fotografías, entrevistas y actualizaciones. Lo que comenzó como una búsqueda local desesperada se había convertido en una campaña mundial para traer a Melin a casa. Rostros famosos se unieron al llamado de respuestas. Superestrellas del fútbol como David Beckham y Cristiano Ronaldo hicieron llamamientos emotivos. Beckham, hablando directamente a la cámara, suplicó: «Si han visto a esta pequeña niña, por favor, denme cualquier información». Su voz reflejó lo que millones de personas sentían. El público respondió. El 11 de mayo, la autora J.K. Rowling contribuyó a un fondo de recompensas cada vez mayor. Esa cifra aumentó rápidamente a más de 2.5 millones. Recibieron más donaciones de líderes empresarios como Richard Branson y Sir Philip Green. Luego vino la creación del Fondo Melin, sin dejar piedra sin mover. Lanzado el 15 de mayo, su objetivo era apoyar los esfuerzos de búsqueda y garantizar que la atención de los medios no desvaneciera. En cuestión de semanas, el sitio web del fondo recibió más de 58 millones de visitas. Se convirtió en uno de los sitios web más visitados del mundo en ese momento. Kate y Jerry tampoco se quedaron callados. Se embarcaron en una gira mediática mundial, viajando a España, Alemania y Marruecos, pidiendo pistas, reuniéndose con políticos y dirigiéndose a la prensa. El 30 de mayo incluso les fue concedida una audiencia con el Papa Benedicto XVI. Sostuvo una fotografía de Melin y oró por su regreso sano y salvo. Entre bastidores, la policía portuguesa siguió presionando. A mediados de mayo, habían investigado más de 350 sitios sospechosos, revisado más de 500 apartamentos locales y entrevistado a docenas de posibles testigos. La operación fue masiva. La esperanza era real, pero tan rápido como aumentó, la intensidad comenzó a desvanecerse. 3 meses después de la desaparición de Melin, un giro oscuro comenzó a instalarse en la investigación. Entre el 11 y el 14 de agosto se filtraron noticias impactantes de la policía portuguesa. Según se informa, las pruebas forenses descubrieron rastros de sangre dentro del apartamento 5A, la misma habitación donde Melin fue vista por última vez. Los medios de comunicación estallaron. Se extendieron rumores de que perros rastreadores británicos habían detectado el olor de sangre y restos humanos acusatorios. Los paneles de televisión especularon sin cesar. Poco después de ser nombrados sospechosos, los McCann tomaron una decisión dolorosa. Abandonaron Portugal y regresaron al Reino Unido con sus gemelos. Mantuvieron su inocencia, pero el daño, el abuso en línea y el escrutinio implacable de los tabloides. Madeleine. So we will have to deal with that, and obviously we are doing everything in our power, and we hope that the current investigation being run with the Metropolitan Police and the PJ does lead to a real breakthrough. That's our goal, is to find Madeleine. But until that day, till we find Madeleine and know who is responsible for taking her, we will have to worry about these questions. En marzo de 2008, los McCann recibieron 550.000 libras esterlinas en daños y perjuicios de 2 periódicos británicos que habían publicado afirmaciones falsas que sugerían que estaban involucrados en la desaparición de Melin. Los fondos se redirigieron para apoyar la búsqueda de Melin. Lo que me gusta decir es que se parece a Kate, pero tiene una personalidad McCann. Y si has visto al resto de mi familia, ella es ruidosa. Sí, ella es ruidosa y es muy extrovertida. Y por una vez, los fans fueron absueltos de su condición de argüidos, al igual que Robert Murat. Después de 15 agotadores meses, el caso fue archivado. Sin arrestos, sin pistas, sin Madeleine. Pero para Kate y Jerry, la búsqueda apenas había comenzado. En 2009, los McCann ya no eran solo unos padres en duelo. Se habían convertido en figuras públicas en el centro de uno de los casos más polémicos del mundo. Y ahora estaban listos para contraatacar. Ese año se iniciaron acciones judiciales contra el exdetective portugués Gonçalo Amaral. Amaral había publicado un libro, La verdad de la mentira, alegando que los McCann fingieron el secuestro y encubrieron la muerte de su hija.
Para Kate y Jerry, esto no fue solo una difamación, fue personal. El libro había reavivado la sospecha pública y creían que estaba perjudicando la búsqueda de Madeleine. Al mismo tiempo, la propia investigación se había enfriado. En 2010, las autoridades portuguesas archivaron el caso alegando falta de nuevas pruebas. Pero los avistamientos de Madeleine continuaron llegando desde todas partes del mundo, de Marruecos, España, Francia, incluso Australia. Ninguno fue confirmado, pero cada informe trajo un destello de esperanza. Luego, en mayo de 2011, todo cambió. Tras una emotiva carta de Jerry McCann al entonces primer ministro David Cameron, el gobierno del Reino Unido tomó una decisión drástica. Scotland Yard lanzó la Operación Grange, una nueva revisión completa del caso. Su objetivo, reexaminar cada pista, cada expediente, cada pieza de evidencia con ojos nuevos. Fue el primer gran avance en años. En abril de 2012, los investigadores publicaron imágenes de cómo podría lucir Madeleine a los 9 años, a mayor edad. Para muchos, fue un momento impactante, un duro recordatorio de cuánto tiempo había pasado. Pero también reavivó el interés público. La búsqueda no había terminado. Entre junio y octubre de 2013, el gobierno del Reino Unido destinó aún más fondos a la investigación. En respuesta, las autoridades portuguesas reabrieron su versión del caso, y con eso llegó un nuevo impulso. La policía comenzó a publicar retratos faciales electrónicos de varios hombres que querían identificar. Estos eran sospechosos potenciales, personas de interés y otras personas vistas en el área en el momento en que Madeleine desapareció. Después de años de silencio y de estancamiento en el progreso, finalmente pareció que el caso volvía a avanzar. En 2014, habían pasado 7 años desde que Madeleine McCann desapareció. Pero el caso estaba lejos de terminar. En junio de 2014, las autoridades portuguesas, en colaboración con la policía británica, lanzaron una nueva ola de búsquedas terrestres en Praia da Luz. A lo largo de varios días, los investigadores excavaron matorrales y peinaron áreas remotas cerca del Ocean Club Resort. Esperaban encontrar algún rastro, alguna pista que pudiera vincularla con Madeleine. Incluso se analizaron restos humanos, pero se descubrió que no estaban relacionados con el caso. Aún así, el caso siguió adelante. En mayo de 2015, se llevó a cabo otra ronda de excavaciones forenses. Se desplegaron perros de búsqueda, radares y equipos de penetración terrestre, pero una vez más, no hubo ningún avance. Madeleine seguía desaparecida. Las autoridades alemanas creen que un delincuente sexual condenado es el culpable, basándose en las afirmaciones de testigos clave y pruebas circunstanciales. Ha sido un desarrollo en el misterio de Maddie McCann. Los medios de comunicación del Reino Unido informan que la policía ha descubierto nueva evidencia que podría vincular al principal sospechoso, Christian Bruckner, con la zona donde Maddie desapareció. Hasta el momento, Christian Bruckner sigue siendo el principal sospechoso, el único arguido oficial en el caso. Actualmente está cumpliendo condena en una prisión alemana por la violación de una mujer de 72 años, un crimen separado cometido en la misma región donde desapareció Madeleine. Pero su tiempo se acaba. Su fecha de liberación programada es el 17 de septiembre de 2025. Y, a menos que los fiscales encuentren nueva evidencia admisible, ya sean vínculos forenses, registros telefónicos o un testigo clave, podría quedar libre. Este caso ha trascendido fronteras durante décadas y ha aparecido en los titulares. Se ha reabierto, reexaminado y reimaginado. La pregunta ha perseguido al mundo durante más de una década. ¿Qué le pasó a Madeleine McCann? Búscalo en internet y encontrarás un maremoto de resultados. Artículos de noticias, cronologías, columnas de opinión, teorías amateurs, cada posible ángulo, cada rumor susurrado. Pero lo único que no encontrarás es certeza. He pasado incontables horas revisando los archivos oficiales de la policía. Cientos y cientos de páginas, cada fotografía, cada entrevista, transcripción, cada mínimo detalle. Y cuanto más profundizaba, más difícil se volvía a aceptar la historia que la mayoría cree conocer. La creencia popular de que un extraño entró y secuestró a Madeleine parece lo bastante simple, hasta que miras más de cerca, hasta que examinas las piezas que no encajan del todo, la evidencia que contradice la narrativa aceptada. Cuanto más investigas, más sientes que esa noche en Portugal ocurrió algo diferente, algo que no puede explicarse de forma ordenada, algo que deja una oscura pregunta sin respuesta flotando en el aire. Y esa pregunta podría cambiar la forma en que ves este caso entero. Bienvenido a Crime Rate. En esta serie no solo estamos repitiendo titulares, estamos yendo más profundo. Exploramos la evidencia, las inconsistencias y los detalles ignorados que podrían hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre la desaparición de Madeleine McCann. En el trabajo que hemos realizado,
hemos podido identificar a un turista británico que regresaba a su apartamento exactamente por la misma zona de la supuesta visión de Jane Tanner, la cual hasta ese momento se creía que había sido el secuestrador de Melin. Y por ello estamos casi seguros de que en realidad ese no es el caso, lo cual nos permite ajustar la cronología. Eso nos sitúa entre las 9:15 y las 10 p.m. Y es esa segunda visión de un hombre caminando hacia el océano con una niña en brazos lo que ahora estamos muy interesados en identificar. El 15 de octubre de 2013, 6 años después de que Melin desapareciera, hubo un giro repentino en la investigación. Un detalle que había definido el caso durante años fue de pronto descartado. Durante mucho tiempo, la llamada visión de Jane Tanner fue tratada como una pieza clave de evidencia. We, in the work that we've done, have been able to identify a British holidaymaker who was returning to their apartment through exactly the same area of the sighting that Jane Tanner saw, which is up until this point believed to have been Madeline's abductor. And so we are almost certain that that is not actually now the case, which enables us to be able to allow the clock to continue to run. And that naturally brings us forward between the time of 9:15 through to 10 p.m. And it's that second sighting of a man walking towards the ocean with a child in his arms that we are now really keen to try and identify. Ella afirmaba haber visto a un hombre cargando a una niña la misma noche en que Melin desapareció. Pero tras años de escrutinio, la policía finalmente lo descartó. El hombre que Tanner describió resultó no ser más que otro turista que regresaba a su apartamento cargando a su propia hija desde la guardería del resort. Y así, de un golpe, lo que parecía una pista crucial se derrumbó. En su lugar, otra visión emergió, una que los investigadores consideraron mucho más significativa. La diferencia no era un nuevo hallazgo. Era una declaración que había estado en los archivos desde mayo de 2007, prácticamente desde el principio. Se conoció como la visión de los Smith. Los testigos eran una familia irlandesa de Drogheda, 4 adultos y 5 niños que estaban de vacaciones en el mismo pueblo donde se hospedaban los Macan. La noche del 3 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, caminaban de regreso a su apartamento tras cenar cuando notaron algo extraño. En las calles tranquilas, vieron a un hombre blanco cargando a una pequeña niña rubia en brazos. La niña parecía dormida o quizá inconsciente. El hombre caminaba desde la dirección del Ocean Club Resort a unos cientos de metros, hacia la playa que estaba solo a 150 metros más abajo. Para 2013, algo cambió. La visión de los Smith, enterrada durante años, fue llevada de nuevo al centro de atención. Y la razón era simple. La Policía Metropolitana de Londres había tomado el caso. La investigación portuguesa había sido cerrada en 2008, pero ahora Scotland Yard hacía su propia revisión, y lo que encontraron devolvió fuerza a este testimonio. Los detectives describieron al hombre reportado por los Smith. Un varón blanco de unos 30 años, cabello castaño, con un parecido sorprendente. Y sabemos que los pijamas que la niña vestía eran inquietantemente similares. En sus brazos una niña rubia pequeña, no más de 3 o 4 años, en pijama. Una descripción escalofriantemente cercana a la de Melin McCann. Luego vino un momento dramático en la televisión nacional. Durante una emisión de Crime Watch, se revelaron al público por primera vez 2 retratos robot generados por computadora basados en las declaraciones de la familia Smith. Aunque ligeramente diferentes, mostraban rasgos muy similares. Un hombre blanco, cabello castaño corto, ojos oscuros y una mandíbula distintiva. Scotland Yard declaró esta visión como altamente significativa. Pero eso abrió otra pregunta inquietante. La familia Smith había dado su declaración a la policía portuguesa en mayo de 2007, días después de que Maddie desapareciera. Si era tan crucial, ¿por qué el mundo no vio esas imágenes hasta 6 años después? La visión de los Smith lo cambió todo. Durante 6 años, los investigadores trabajaron con la suposición de que si Melin había sido llevada, ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, la hora en la que Jane Tanner decía haber visto a un hombre con una niña. Pero cuando el testimonio de los Smith volvió a enfocarse, esa línea temporal dejó de tener sentido. Si su avistamiento era correcto, entonces Melin pudo haber sido trasladada cerca de las 10 de la noche, unos 45 minutos más tarde. Y eso abre un conjunto de preguntas inquietantes.
¿Quién la llevaba? ¿Por qué? ¿Fue un secuestro? ¿La estaban ocultando? ¿O en el escenario más oscuro, alguien cargaba un cuerpo? Al principio, la policía desestimó las declaraciones de los Smith. Para ellos, era la hora equivocada, el lugar equivocado. Después de todo, si un secuestrador ya se la había llevado a las 9:15, ¿por qué seguiría vagando casi una hora después por las estrechas calles de Praia da Luz con una niña en brazos? No cuadraba. Pero lo que hace poderosa esta visión es que no fue una sola persona, fue toda una familia. Varios adultos y niños, todos describiendo lo mismo. Y, a diferencia de Jane Tanner, no eran amigos de los Macon. No tenían conexión personal ni motivos para ser influenciados. Algunos expertos, como la perfiladora criminal estadounidense Pat Brown, incluso han sugerido que esta podría ser la pista más importante de todo el caso. Esto nos lleva a otro misterio: los retratos robot revelados en 2013. ¿Por qué tardaron tanto en mostrarse al público? La respuesta es complicada. Resulta que no fueron creados por la policía, sino años antes por investigadores privados contratados por Kate y Jerry Macon bajo una operación llamada Omega. Ese dossier no solo incluía los retratos, sino que también cuestionaba la visión de Jane Tanner. Los Macon recibieron este informe en 2008, y aún así las imágenes no se hicieron públicas hasta 5 años después. Y hay otro detalle difícil de ignorar: el momento en que los Smith se presentaron. Ellos dijeron haber visto al hombre el 3 de mayo de 2007, pero no fue hasta casi 2 semanas después, el 16 de mayo, que Martin Smith lo reportó a la policía portuguesa. Ese retraso es desconcertante. Piénsalo, estás de vacaciones en Praia da Luz. Una niña desaparece. La historia explota en todo el mundo. Sigues en el pueblo durante días después de la desaparición y has visto algo que podría ser crítico: un hombre cargando a una niña que coincide con la descripción de Melin. ¿Por qué esperar casi 2 semanas para decirlo? Es una pregunta que sigue proyectando sombras sobre esta pieza clave de evidencia. 6 días después de la desaparición, el 9 de mayo, la familia Smith voló de regreso a Irlanda. Y casi de inmediato surgió el primer gran sospechoso en el caso. Suspect in the case emerged. Of all the Sky News broadcasts, this is also where I first met Robert Murat, who introduced himself to me on Saturday morning. I'd been asking for a translator, a local person who could help out with translating, talking to the Portuguese police, liaising, trying to get some information. And over a period of a few days, we had probably, I would say, a dozen or so conversations. He seemed like a very helpful guy. He was a helpful guy. He was also helping other members of the media. And because he was spending so much time in the area, some journalists became perhaps a little bit suspicious of why he was spending so much time here when he wasn't here in an official capacity. But we talked to him quite a lot, and when it became clear that some journalists were getting a little suspicious, I asked him what he did for a living and where he lived. He said he ran an internet business, and he lived just up the street here. Su nombre era Robert Murat. Murat era un británico portugués de 33 años, originario de Inglaterra, que se encontraba en Praia da Luz en ese momento. Vivía en la casa de su madre, a menos de 100 metros del apartamento de los Macon. La mañana después de que Melin desapareciera, Murat se acercó a la policía portuguesa y se ofreció como traductor. Él hablaba inglés y portugués con fluidez. Su ofrecimiento fue aceptado, pero apenas 2 días después comenzaron a surgir sospechas. Una periodista británica del Sunday Mirror, Laurie Campbell, dijo a la policía que encontraba extraño el comportamiento de Murat. En una entrevista con Sky News en mayo de 2007, Campbell explicó que él estaba constantemente rondando la escena, haciendo preguntas sobre la investigación y mostrando demasiado interés en lo que los reporteros sabían. Now, let's discuss why we were a little suspicious of him, because your suspicions were aroused, first of all, and what, first of all, made you suspicious about the fact that he was spending so much time around the scene? It was just very reminiscent of the Sower murders. That was my first instinct, because there was a local guy, he was hanging around the scene an awful lot. He was asking us questions about what was going on in the investigation, maybe trying to find out what we knew. And he just seemed to be giving an air that he was authoritative, he was working in an official capacity for the police. And I was just very suspicious about that they would take on board a man who was just a local guy. They have many people, I'm sure, who speak Portuguese and English. Why would they ask him to, go into the apartment, speak to the family and have that sort of contact with them? Sus sospechas, aunque más tarde se demostraron completamente infundadas, pusieron la vida de Robert Murat patas arriba.
Los detectives portugueses, dirigidos por Gonzalo Amaral, pronto lo investigaron más de cerca. Obtuvieron una orden de registro para la propiedad de su madre. Pero antes de ejecutarla, Amaral organizó que Jane Tanner participara en un ejercicio de identificación encubierto. La colocaron dentro de un coche con vidrios polarizados, en el lugar exacto donde ella afirmaba haber visto al secuestrador. El 3 de mayo, Murad, totalmente ajeno a lo que ocurría, fue escoltado por agentes por esa ruta. Tanner lo observó pasar y aseguró que, por la forma en que caminaba, Robert Murad era el hombre que había visto esa noche. Pero más tarde se probaría que esa identificación era completamente errónea. Murad fue exonerado tras meses de intenso escrutinio, sin ninguna evidencia que lo vinculara con la desaparición de Melin. En 2008, interpuso una de las demandas por difamación más grandes en la historia de los medios británicos, demandando a 11 periódicos y a una cadena de televisión, y ganando cientos de miles de libras en indemnización. Aún así, a pesar de que su nombre fue limpiado, Murad admitió años después que llevar una vida normal había sido casi imposible. Cada vez que surgían nuevas noticias sobre Melin, su nombre volvía a los titulares. El publicista de Robert Murad, el influyente hombre de los medios Max Clifford, hoy fallecido, dijo en Sky News en Gran Bretaña por qué la enorme indemnización estaba absolutamente justificada. Clifford había sido en su momento el hombre de relaciones públicas de referencia para celebridades, deportistas y políticos atrapados en escándalos. También era el agente capaz de conseguir las mejores exclusivas para los tabloides con historias explosivas. Clifford explicó que Murad sufrió meses de ataques implacables y noticias falsas. Max Clifford en Sky News dijo lo siguiente: de ser atacado y con todo tipo de cosas que se escribieron sobre él, que la policía le había confiscado su computadora y que había imágenes de pornografía infantil. Totalmente falso. Ese tipo de cosas se lanzaron contra él durante un largo periodo de tiempo. No olvides que fue atacado por los medios británicos tan pronto como se le puso el estatus de arguido. Así que la pesadilla continúa para él. Esto es, si quieres, el final de la batalla con los medios británicos. Porque obviamente lo atacaron durante meses y al menos ahora tiene algo de compensación. De hecho, el escrutinio y la hostilidad que sufrió a menudo se sintieron incluso más brutales que lo que después experimentarían los propios McCann. Algo notable sobre la supuesta visión de Jane Tanner es que el retrato robot hecho con los artistas policiales mostraba a un hombre de cabello oscuro cargando a un niño, pero el rostro del hombre estaba en blanco. En vez de rasgos, tenía un óvalo sin ojos, sin nariz, sin boca. Tras esto, cuando el interés policial se intensificó, Murad fue declarado oficialmente arguido, es decir, sospechoso formal. Los detectives irrumpieron en la casa de su madre, buscando pruebas. En los días que siguieron, 3 miembros de los llamados Tapas 7, Fiona Payne, Russell O'Brien y Rachel Oldfield, fueron a la policía. Cada uno dijo a los detectives que ahora recordaban haber visto a Robert Murad alrededor del Ocean Club la noche del 3 de mayo, justo después de que Kate McCann diera la alarma de que Melin había desaparecido. Fiona Payne dijo a los investigadores que, después de ver la cara de Murad en un boletín de Sky News informando sobre su estatus de arguido, lo reconoció. Aseguró haberlo visto alrededor de las 10:40 de la noche cerca de la puerta del apartamento de los McCann, acompañado de policías que ya estaban en la escena. Rachel Oldfield, esposa de Matthew Oldfield, también dijo haber visto a Murad alrededor de las 11:30 p.m., entre los apartamentos 5B y 5D. Russell O'Brien, pareja de Jane Tanner, dio un relato similar. Afirmó que vio a un hombre que creía era Murad de pie frente al apartamento 5A esa misma noche. Pero todo esto chocaba con la versión de Murad. Él negó enérgicamente haber estado cerca del apartamento de los McCann. Insistió en que estuvo en casa toda la noche con su madre, enterándose de la desaparición de Melin recién la mañana siguiente, el 4 de mayo. En una entrevista de 2007 en Sky News, la tía de Murad, Sally Eve, también rechazó esas afirmaciones. Explicó que los vecinos que conocían a Robert, muchos de los cuales cerraron sus bares y restaurantes para unirse a la búsqueda esa noche, fueron interrogados por la policía. Ninguno de ellos lo vio fuera buscando. Por supuesto, no lo hicieron, porque ella dijo que él no estaba allí.
y le resultaba desconcertante que 3 extraños, que nunca lo habían conocido antes, pudieran de repente afirmar que sí. Y así, el efecto dominó se hizo evidente. Que Robert Murat fuera nombrado arguido desencadenó otro momento clave en el caso: la aparición del testimonio de la familia Smith. Martin Smith, que tenía un apartamento vacacional en Praia da Luz y visitaba con frecuencia la localidad, ya había visto y conocido a Murat en viajes anteriores. Así que, cuando el rostro de Murat comenzó a dominar las pantallas de televisión y los periódicos, Smith reconsideró lo que su familia había presenciado la noche del 3 de mayo. El 16 de mayo, Smith contactó a la policía, preocupado por lo que había visto. Les dijo que el hombre que su familia observó llevando a un niño hacia la playa esa noche no era Robert Murat. En secreto, la policía portuguesa organizó que la familia Smith viajara desde Irlanda a Portimao para ser interrogada. El 26 de mayo, Martin Smith, su hijo Peter y su hija de 12 años prestaron declaración oficial. Los 3 describieron una escena similar. En aquella carretera estrecha que conducía a la playa, vieron a un hombre caucásico, de cabello castaño, de entre 1,70 m y 1,80 m de altura. Llevaba en brazos a una niña pequeña, rubia, probablemente de 3 o 4 años, que parecía inmóvil, como dormida. Vestía un pijama claro, similar al que llevaba Melin la noche de su desaparición. No estaban seguros, pero tal vez la niña iba descalza. Tanto Martin como Peter Smith dijeron que, tras ver fotografías e imágenes televisivas de Melin, la niña en brazos de aquel hombre bien podría haber sido ella. Según el acta policial, la hija añadió que tenía un 60% de certeza de que se trataba de Melin. Tras dar sus declaraciones, los Smith regresaron a Irlanda. Pasarían casi 4 meses antes de que su relato volviera a irrumpir con fuerza en el caso. Para septiembre de 2007, las autoridades portuguesas habían nombrado a los McCann sospechosos formales, arguidos. Tras un interrogatorio nocturno, Jerry McCann confirmó a los periodistas, en la madrugada, que él también había recibido dicho estatus. Durante 4 meses, los McCann habían sido considerados víctimas de un crimen atroz. Ahora, los detectives los trataban como posibles sospechosos de la desaparición e incluso de la muerte de su propia hija. Al día siguiente, 9 de septiembre, los McCann regresaron a Inglaterra en un vuelo de EasyJet. Al llegar al aeropuerto de East Midlands, los medios los esperaban. Las cámaras captaron a la familia bajando del avión. Jerry cargaba a su hijo de 2 años, Sean, dormido en sus brazos, con su cabeza rubia apoyada en el hombro de su padre. Esa misma tarde, Martin Smith estaba en su casa en Drogheda, Irlanda, viendo las noticias de las 10 p.m. de la BBC. Cuando vio las imágenes de Jerry bajando del avión con Sean en brazos, se congeló. Para él era como ver una repetición exacta de aquella noche en Portugal. 11 días después, Smith llamó a la policía. Los detectives portugueses fueron alertados. Incluso se discutió traer de nuevo a los Smith para más declaraciones o una reconstrucción. Pero el 2 de octubre, el jefe investigador Gonzalo Amaral fue retirado abruptamente del caso tras criticar públicamente la participación de la policía británica y acusarla de seguir únicamente las pistas que Jerry y Kate McCann querían. Amaral fue destituido por sus superiores y la investigación pasó a Paulo Rebelo, subdirector de la Policía Nacional. En lugar de convocar de nuevo a los Smith a Portugal, se enviaron 7 preguntas por escrito a través de la policía irlandesa. Una de ellas era directa: ¿era realmente Jerry McCann? La respuesta tardó meses. Finalmente, en febrero de 2008, 5 meses después de emitirse las imágenes del aeropuerto, el sargento Liam Hogan de la policía irlandesa visitó a Martin Smith. Este ratificó su declaración inicial, pero fue más allá. Dijo a Hogan que estaba entre un 60 y un 80%, seguro de que el hombre que había visto en Portugal era Jerry McCann, basándose en la manera en que Jerry llevaba a su hijo al bajar del avión. En su informe oficial, el sargento Hogan añadió que Martin Smith había rechazado repetidas ofertas de tabloides británicos, negándose a vender su historia. También destacó que Smith era bien conocido en su comunidad y lo describió como un hombre respetable. Hogan señaló además que investigadores privados contratados por los McCann ya habían contactado a la familia Smith, mostrando interés en visitarlos para elaborar retratos robot e feeds. Aquí conviene detenerse, porque hay mucho que analizar. Primero,
La demora. Pasaron meses antes de que se recogiera la declaración adicional de Martin Smith, un lapso extraño dado lo serio del caso. Y cuando finalmente se tomó, tenía un peso considerable. Recordemos que cuando Martin, su hijo Peter y su hija fueron interrogados por primera vez, los tres admitieron que no serían capaces de reconocer al hombre que habían visto llevando a la niña si se lo mostraban en persona o en fotos. Y sin embargo, meses después, Martin decía estar entre un 60 y 80% seguro. Eso naturalmente despierta preguntas. ¿Pudo la constante cobertura mediática, con los rostros de Jerry y Kate McCann en todas partes, haber influido en su memoria? Después de todo, Martin solo contactó a la policía 11 días después de ver en la BBC las imágenes de Jerry con su hijo en brazos. 11 días. Mucho tiempo para darle vueltas antes de hacer la llamada. Otro detalle relevante es la nota del sargento Hogan sobre los investigadores privados de los McCann, interesados en usar a los Smith para realizar retratos robot. Después, conviene volver a los Smith y más específicamente a los dos retratos robot, EFITs, que ayudaron a crear. Estas imágenes se hicieron públicas recién en octubre de 2013 por la BBC. Lo que no se entendió ampliamente al principio fue que no habían sido elaboradas por la policía, sino por investigadores privados contratados por los McCann. La firma detrás fue Oakley International. En agosto de 2008, su equipo viajó a Drogheda, Irlanda, para reunirse con los Smith. La operación fue bautizada Operación Omega. Durante la visita, entrevistaron a la familia, recogieron testimonios y trabajaron con ellos para producir los retratos robot. El resultado se compiló en un informe entregado a los McCann y sus asesores en noviembre de 2008. Pero, en lugar de hacerlo público, el equipo de los McCann decidió retenerlo. Según informaciones de la época, consideraban que el documento era muy crítico con aspectos de la investigación y que difundirlo podía distraer o incluso dañar la búsqueda de Mellin. Curiosamente, el dossier resaltaba el testimonio de los Smith como una pista creíble, mientras ponía en duda la fiabilidad del relato de Jane Tanner. Sin embargo, los retratos no se entregaron a la policía de inmediato. De hecho, pasaría casi un año, hasta antes de octubre de 2009, para que los investigadores siquiera supieran de su existencia. Y no se mostraron al público hasta 2013, es decir, 4 años después. Este largo retraso es uno de los elementos más desconcertantes de todo el caso. ¿Por qué tardaron tanto en llegar bocetos tan importantes a la policía? ¿Y por qué tardó Scotland Yard hasta 2013 en ponerlos finalmente en televisión? Hay otra capa en todo esto. Todos los involucrados en la Operación Omega habían tenido que firmar estrictos acuerdos de confidencialidad. Se les advirtió de consecuencias legales si alguna vez revelaban el contenido completo del informe que elaboraron para los McCann. Se ha dicho que los abogados del equipo McCann, el poderoso bufete londinense Carter Rock, les recordaron a los operativos esas obligaciones a lo largo de los años. Su reputación de perseguir agresivamente casos de difamación les daba una enorme influencia, y su trabajo en el caso McCann no hizo más que consolidarla. Ahora, avancemos a mayo de 2011. Fue entonces cuando Scotland Yard lanzó la Operación Grange, su revisión oficial, y luego investigación sobre la desaparición de Madeleine. It's hard to know exactly where, but probably about here. I saw the man walk across the road there, carrying the child. Y aquí hay algo sorprendente. A pesar de enviar a sus propios detectives a Drogheda para reunirse con la familia Smith y recopilar nueva información, Scotland Yard finalmente eligió basarse en los mismos retratos robot elaborados años antes por Oakley International. En otras palabras, la fuerza policial más grande del Reino Unido confió en los retratos de los Smith lo suficiente como para usarlos como piedra angular de su llamamiento público en 2013. Lo que nos devuelve al mayor misterio. ¿Quién era el hombre que llevaba a una niña pequeña e inmóvil por las calles de Praia da Luz esa noche? Desde mi perspectiva, esta sigue siendo una de las preguntas más críticas de todo el caso. Sabemos que hubo 2 avistamientos separados, el de Jane Tanner y el de la familia Smith.
ninguno puede ignorarse. Si Madeleine fue secuestrada, entonces cualquiera de esos hombres podría haber sido el secuestrador. Eso hace que el avistamiento de los Smith tenga al menos un 50% de probabilidad de ser el real. Y sin embargo, el manejo de este avistamiento por parte de los McCann siempre ha destacado. A pesar de que su equipo tenía los retratos de los Smith en su poder desde 2008, apenas se les dio importancia. En el sitio web oficial Find Madeleine, es el boceto sin rostro de Tanner el que ocupa el centro de atención, no los retratos de los Smith que Scotland Yard describiría más tarde como vitalmente significativos. Incluso en el libro de Kate McCann, Madeleine, el avistamiento de los Smith es solo una parte de una sección más amplia llamada avistamientos clave. Se mencionan 6 hombres diferentes: el avistamiento de Tanner, el de los Smith y otros 4 sujetos sospechosos vistos en los alrededores del complejo. Y de esos 6, el hombre Smith es el único sin un boceto adjunto. Todo esto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se priorizaron antes los retratos? ¿Por qué el retraso en compartirlos con la policía y el público? Y, en última instancia, ¿quién era exactamente el hombre visto llevando a una niña por las calles de Praia da Luz la noche del 3 de mayo de 2007? Perros especializados, uno entrenado para detectar restos humanos y otro para detectar sangre, fueron llevados a registrar el apartamento de los McCann, su coche de alquiler y los alrededores. A lo que alertaron desató una tormenta de sospechas. Poco después, la policía portuguesa declaró formalmente a los McCann como arguidos, sospechosos oficiales. Pero, ¿realmente los perros estaban señalando la presencia de la muerte? ¿O se trataba de un caso de interpretación llevada demasiado lejos? En el próximo episodio, profundizaremos en los hallazgos de Eddie y Kila, la frase olor a muerte, y cómo este momento dio un giro total al caso. ¿Qué crees que realmente ocurrió esa noche? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte el próximo episodio. Gracias por ver. In his 30s with brown hair and in his arms as a child, 3 to 4 years of age, blonde hair, wearing pyjamas. Very close description to that of Madeleine McCann. 2 efforts that have never been in the public domain of this one individual. Really important for us to understand who he is. Kate and Jerry McCann have both been today declared arguidos with no bail conditions, and no charges have been brought against them. The investigation continues. The thing is that the timeline that everyone was working on for years in this case was wrong. We're almost certain now that this sighting is not the abductor. But very importantly, what it says is that from 9:15, we're able to allow the clock to continue to move forward. And in doing so, things that have not been quite as significant or received quite the same degree of attention are now the centre of our focus.